El arte de la antigua Roma fueron aquellas manifestaciones visuales que fueron exportadas a todos los territorios del Imperio Romano, desarrolladas en el siglo VI a.C. y en el siglo IV después de Cristo, haciendo referencia a manifestaciones artísticas como la pintura, escultura y arquitectura. Las primeras manifestaciones surgieron bajo el influjo del arte etrusco y fueron después influenciadas por el arte griego. Se caracterizaba por ser unitario y centralizado y por su realismo. Las principales manifestaciones del arte romano son: la pintura en el arte romano tenían temáticas vinculadas a la vida, a la cultura y a los dioses. Las obras más famosas son aquellas que se pudieron rescatar de la ciudad de Pompeya, como la Casa de Venti, y otras obras como Safo, Heracle Ebro en Onfale. En la escultura, la antigua Roma desarrolla distintas tipologías, como la escultura histórica narrativa, bustos, estatuas de cuerpo entero y excepcionalmente ecuestres, reservadas a los emperadores. Algunos ejemplos pueden ser Julio César y Antino de los Mandragoras. En la arquitectura, refleja un gusto por lo colosal y magnificente, al tiempo que un acusado sentido práctico y utilitario, como los que destacan el Coliseo, el Templo de Vesta, el Panteón de Agripa, la Fontana di Trevi, entre otros. Todo esto fue el Imperio Romano. Los romanos se inspiraron principalmente de los etruscos y de los griegos. De estos mismos se creó el romano. Este era el Imperio Romano para los 164 a.C. y este es para el 117 después de Cristo, después de haber conquistado media Europa. Desde el siglo III a.C. hasta el 476 después de Cristo. Los etruscos fueron una civilización asentada al norte de Italia en el 800 a.C., que fue conquistada por los romanos tras una serie de guerras en su contra. Después de la conquista de los etruscos, los romanos se empaparán de varias de sus culturas. No será hasta que establezcan un orden de gobierno republicano a finales del siglo III a.C. que el arte romano se define con sus rasgos específicos. Los grandes aportes de los etruscos al arte romano fueron en gran parte arquitectónicos, con el uso del urbanismo, de las obras públicas, el calzado y los puentes. Asimismo, el uso de los arcos, la bóveda, la cúpula, que usaban en grandes de sus obras, el uso de los templos religiosos, y también el mundo de los muertos a los que les daban mucha importancia. De igual manera, usaron el cardo y el decumano para el orden de las ciudades. Después de una serie de guerras en contra del reino de Macedonia, de parte de los romanos, en su búsqueda de la expansión hacia el este y de frenar al Reino Unido de su influencia en este, durante la guerra de Aquea, con la destrucción del Corinto, Roma anexa Grecia al Imperio Romano, siendo saqueado y conquistado de forma brutal. Roma asimilará gran parte del arte griego y su mitología, arquitectura y filosofía. La arquitectura de los griegos era una arquitectura a escala humana en su mayoría, y los romanos, con la necesidad de manifestar su política, crean una arquitectura arquitrabada. Los aportes de los griegos al arte romano fueron en gran parte arquitectónicos, pero también artísticos. Los órdenes griegos fueron de suma importancia, pero los romanos juntaron el jónico y el corinto, formando así su propio orden, el compuesto. El arquitrabado fue importante para las estructuras de los monumentos, el uso del friso, los frontones, los teatros, por ejemplo, y de igual manera la arquitectura religiosa. Se dice que los romanos no fueron grandes artistas, pero sí grandes arquitectos e ingenieros. Se sabe que copiaron diferentes estilos y lo adecuaron al suyo, tomando lo que les servía, pero no deja de ser arte. Sus principales valores sobre el arte son la funcionalidad, el pragmatismo y la monumentalidad. Los romanos crearon unos sistemas de abovedados y arquitrabados. Los acueductos también fueron una de sus grandes creaciones, tal como el acueducto de Segovia. De igual manera la calzada y las cisternas. También crearon la columna trajana, creada para conmemorar la victoria de los trajanos, y que sirve además como una urna de cenizas. El origen de la escultura de los romanos tiene origen en los etruscos, con influencia griega. Los etruscos retrataban a sus difuntos, y los romanos comenzaron a hacer lo mismo. A partir de la época republicana, con la influencia helenista, retrataban a los hombres públicos, ya que en Grecia esto se hacía. La escultura marcada con un carácter realista, en la que se usaban el mármol, el bronce y diferentes cerámicas para... La finalidad de los romanos con la escultura fue dar a conocer sus héroes romanos, y de la misma manera sus eventos gloriosos. El eclecticismo fue parte de ella en muchas de sus formas.
Los romanos utilizaban la pintura para decorar los muros interiores de muchos de sus edificios. Predominando los restos de las ciudades de Pompeya y Herculano, la pintura romana se divide en 4 estilos: las incrustaciones, el arquitectónico, ornamental y el fantástico o ilusionista. El primer estilo, de incrustaciones, de mediados del siglo II a.C., con influencia griega e inspiración helenista, busca imitar mármoles, jaspe y diferentes tipos de piedras. El segundo estilo, o estilo arquitectónico, que se desarrolla en el siglo I a.C., buscaba crear sensación de profundidad con ilusión óptica. El estilo ornamental aparece a finales del siglo I a.C., es el primero después de Cristo. El cuarto estilo, o estilo ilusionista, se desarrolla después del 60 después de Cristo. Incorpora los motivos del segundo y tercer estilo, así como temas cotidianos y de la mitología. Es más recargado y el colorido también es más vivo. La literatura romana se desarrolló desde el siglo III a.C. hasta el siglo IV después de Cristo y se caracterizó por la influencia griega inicial, la evolución hacia una literatura distintivamente romana, la diversidad de géneros como la poesía épica, la dramaturgia, prosa histórica y política, lírica, poesía amorosa e historiografía. También hay autores destacados como Cicerón, Salustio, Horacio, Ovidio, Tácito, Séneca y Marco Aurelio. Algunas características también como el realismo, énfasis en la oratoria, patriotismo, igualdad y variedad de géneros. El arte romano se desarrolló desde el siglo II a.C. hasta el siglo IV después de Cristo y se divide en 2 etapas: la República hasta el año 27 a.C. y el Imperio, desde Augusto hasta la caída de Roma en 476. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio de la Edad Media y su arte influyó en el arte medieval, especialmente en el cristianismo y en estilos como el románico y el gótico. Förlevaren, någon det lir, är det någon